Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Como siempre, con ustedes, nuestra querida Fara Almanzar, Ricky Villanueva, Iván Alcántara. Hola Iván, hola Fara. ¿Cómo están? Hello. ¿Qué tal chicos? todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué lo que? Bien, bien. Como dicen comúnmente en el pueblo de Dios, en victoria. Amén. Sin importar lo que esté pasando. Sin importar Como que que la semana pasada las redes de nosotros se encendieron de manera... Como que no sé, como que apoteósica. últimamente las redes como que están como Yo un poco no más sé, activas de la... yo no sé la qué es lo gente que tan pasa. sensible Dese o- una vueltecita por el Instagram de Vivir con Hubo Fe. como fuego en las redes. Yo no sé de lo que Fara va a hablar, pero yo sé Ujú. que el Señor siempre trae como algo así como fresco. Sí. Sí, como Así algo así es. como... Señores, con ustedes, Fara Almanzar. Gracias, mi querido Iván, mi querido Ricky. Bendiciones para todos ustedes que nos están escuchando. Para mí es un privilegio que en esta ocasión estemos el equipo original. Hoy no tenemos invitado y tenemos al protagonista que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Chicos. Ella como que ensayó eso. Sí, No, le eso quedó no bonito, fue. le quedó Eso es el Espíritu Santo, señores, sacando de ahí. Miren, chicos, yo quiero testificarles algo antes de dar el pie con la palabra del Señor y desarrollar lo que tenemos. Miren, yo creo que llegó la temporada más esperada por el pueblo dominicano. No sé si ustedes saben, la más esperada. Vamos a ver si ustedes... La ¿Cuál es? Navidad. Bueno. Sí, porque desde que arranca aquí septiembre empieza la Navidad en octubre. ya estamos en Navidad. No. Mire, la Navidad más esperada, donde el dominicano siente esa adrenalina en su corazón, pero hay otros que se acomodan. Y es cuando uno va a sacar el marbete, señores. Ah. Ajá. ¡Ay, qué decepción tan grande! O sea, qué bajón. Señores, sí, miren. Yo estaba esperando otra cosa. Pero totalmente. Dios Señores, mío. miren, entren a YouTube para que ustedes le vean la cara a Iván y a Ricky, porque no es de la Navidad, no es de pastel en hoja. O sea, tú me acabas de acordar, yo multipliqué rápidamente espera. la cantidad de carros por... Pero espérate un segundo. Pero el marbete se paga. Hasta tú tienes enero. Sí, pero hay gente que le gusta el rush y deja el último día para Bueno, yo lograr. soy de... Bueno, hago mi culpa. Es más, yo hago mi me fila paso. con todos los feligreses. No, yo ahí. me paso. ¿Cómo está, mi hermano? Yo ni sabía que en octubre se empezaba a pagar el Bueno, marbete. octubre, noviembre, por ahí empiezan ya la institución correspondiente a anunciar que debemos renovar Pero el marbete. testifique, ¿sabes? Voy para allá. ¿Qué pasó? Bueno, señores, miren, yo tuve esa... No es por discriminar a mi hermosa nación, pero tuve esa vena dominicana como del rush y dejé el tema del marbete en una ocasión, lo dejé para última hora. Y cuando hago las gestiones, ya ustedes saben que cuando uno se ve con el tiempo encima, la fecha encima, el plazo encima, uno empieza a llamar contacto y a buscar la manera como de uno zafarse de esa incomodidad de tener que pagar una multa. Y me tocó pagar la multa. Entonces, ya ustedes saben que me salió más cara la sal que el chivo por no estar atenta, pero no me ha vuelto a pasar, gracias a Dios. Y en ese momento... yo recordando esto, el Espíritu Santo me trae a memoria el texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Muy buena para Esta parábola de las 10 vírgenes, yo no sé, Iván, si tú te acuerdas, o Ricky también, esa canción de Eddie D, se le olvidó el aceite a su lámpara. Eddie. Eddie D, un Ey, cantante secular. Oramos por fuiste lejos, Eddie, donde quiera que esté. Claro, para pero que esa llegue. canción Eddie D. tiene Muy un bueno, origen, claro. un origen que... ¿Cuál canción? El trasfondo de ¿De qué canción? se le acabó el aceite a su lámpara. claro. El bueno, el malo Sí, y el feo. que creo que hay un disco que se llamaba Los 12 Discípulos. Los también, 12 que le era así. discípulos. Pero ya ustedes saben que estamos hablando de aceite y lámpara. Entonces, les invito a todos que nos acompañen al libro de Mateo, capítulo 25, que nos dice de la siguiente manera. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a donde venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Entonces llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermana, vino fuerte hoy. ¿Qué fue? Pensé que iba a traer como un poquito de paz, pero ahí está la gente preocupada. Oye, no es mi madre mi lámpara, no está fuerte. Señores, cuando te ponen a analizar, ¿qué pueden ustedes, pueden aquí, para nosotros seguir fluyendo, determinar con relación a este texto bíblico? Lo primero que yo te diría es el tema de cómo clasifica a las insensatas de las prudentes. Uh-huh. Y cómo al momento, porque interesante, las prudentes, al tener la petición de parte de las otras, dame de la tuya. Hay gente uh-huh. que cree que, sí, pero si fueran prudentes le hubieran dado un chin de aceite. No, uh-huh. ahí no, eso no es la prudencia. La prudencia está en que ellas se prepararon y velaron conforme a lo que estaba estipulado para esperar a su novio, y ellas no, se quisieron recostar. Y eso es parte como como del descuido que muchas veces como cristianos tenemos de la cosa de Dios, de la misma santidad, de la misma, porque tal vez ni siquiera es un tema de las obras de Dios, sino de cómo nosotros, nuestro corazón, si realmente tenemos el aceite encendido, suficiente aceite para mantener la lámpara encendida para cuando Dios llegue. O sea, esa parte de la insensatez es algo que uno tiene que sentarse como a preguntarse. ¿Realmente estoy siendo prudente? ¿Estoy siendo insensato con mi lámpara? Y eso es bueno, señores, que nosotros siempre, en pasajes como ese principalmente, nosotros podamos entender un poquito como los contextos. Sí. Porque al final del día, entendiendo el panorama en el cual se da el relato bíblico, podemos tener un mayor entendimiento del pasaje. Y la parábola de las 10 vírgenes se da luego de que Jesús, si usted se fija, por ejemplo, Mateo 23, el capítulo completo es un boche fino a los fariseos, lo hemos conversado aquí. Uh-huh. También el Mateo 24 es un desglose de lo que el Señor está plasmando que va a suceder en los últimos tiempos. Sí. Y justamente después, entonces Jesús comienza con estas parábolas. Una serie de 3 parábolas, de las cuales esta, la de las 10 vírgenes, creo que es la primera, si mal no recuerdo. Entonces, qué interesante es poder ver el pasaje de las 10 vírgenes entendiendo lo que Jesús acaba de hablar. Así es. O sea, es como que yo te estoy hablando de lo que va a acontecer en el futuro. Yo te estoy hablando de lo que va a pasar en la eternidad. Y entonces, como quizá yo sé que tú no me vas a entender, déjame yo ilustrarte una parábola para que por lo menos tú vayas captando la esencia de lo que yo quiero que tú entiendas en este momento. Así y entonces ahí entra la parábola. Y esta parábola me habla de la iglesia. Así es. O sea, porque al final del día las 10 son parte de la novia. Uh-huh. O sea, son parte de ese cortejo, son parte de esa preparación uh-huh. que nosotros naturalmente vamos a tener. ¿En qué contexto? En la espera del Mesías. Que al final del día eso es parte esencial de lo que es el Evangelio. Que lamentablemente hoy nosotros vemos que hay personas que viven un Evangelio que no está enfocado en lo que la palabra enseña. Así es. Si nosotros buscamos el texto bíblico que se encuentra en Levítico, capítulo 24, versículo 2, dice lo siguiente: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. En este caso, el aceite representa el Espíritu Santo y las lámparas representan la persona, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y el hecho de nosotros mantenernos llenos de la presencia del Espíritu Santo es como el motor o es la fuente por medio de donde nosotros podemos mantener esa luz y esa
llama encendida de lo que refleja el Señor Jesucristo. En el caso de este texto bíblico, como bien exponía aquí mis hermanos, dentro de las mismas congregaciones, y hasta si nos vamos a poner ejemplos más adelante a nivel secular, pero dentro de la misma congregación hay personas que están siendo, conforme a la palabra, prudentes y otros insensatos. Y a la hora de la verdad, dígase, a la hora de la prueba de situaciones o de cualquier circunstancia o motivo que requieran de esa llenura espiritual, hay una diferencia muy marcada de cómo cada persona va a enfrentar esas situaciones. Entonces, nosotros, conforme a todo lo que el Señor Jesucristo nos muestra, de reflejar esa presencia viva de su Santo Espíritu, debemos buscar la prudencia para que después Él diga que no, o sea, no nos diga que no nos conoció, como les dijo a las vírgenes imprudentes. Entonces, que a mí me llama la atención también, por ejemplo, pasajes como en el Salmo 23, donde habla de la copa y habla del aceite y dice que el Señor rebosa vuestra Amén. copa. Y cuando tú analizas el texto y esta parábola, tú dices, las vírgenes prudentes no solamente tenían su lámpara llena de aceite, sino que tenían copas con aceite extra. Y uno dirá, pero ¿cuál es la necesidad de ese aceite extra? Y es que cuando tú vas a caminar con una lámpara, si tú analizas el contexto, espérate, ¿qué tipo de lámpara era? O sea, tiene una duración específica y tiene un propósito específico. Es que una lámpara no te da. Tú necesitas tener esa reserva. Entonces, a veces la gente en la vida espiritual también está así mismo, como que tiene nada más como lo necesario, como lo que tú, como lo mínimo, la cuota mínima para tú poder mantener la luz encendida. Para tú poder llegar mañana. No, eso no te va a dar. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento de aflicción, el momento de persecución, donde tú vas a tener, no te va a dar tiempo tú recargar. Así es. Que es precisamente el contexto de esta parábola. Cuando llegue, o sea, fíjense que toditas durmieron. Exacto. Y de repente se escuchó el clamor. Entonces, no le va a dar tiempo a que la gente recargue de aceite. Entonces, si usted no está preparado para ese momento, entonces, lamentablemente, no se evita que usted no va. ¿Tú ves? Entonces, o sea, como que analizar esos elementos y es el Señor al final del día quien da ese aceite, quien derrama ese aceite. Entonces nosotros al final del día lo que tenemos que ver en este pasaje, y siempre, por lo menos así es que yo lo veo, es cómo nosotros procurar que recibamos de parte del Señor esa llenura hasta que sobreabunda. Y entonces reservar ese aceite para cuando se nos acabe la lámpara, nosotros poder seguir siendo luz. Porque al final del día esa es la función de una lámpara. Tú sabes que también me llama la atención con todo eso que estamos conversando y como recapitulando cada momento de lo que pasó en ese relato, me llama la atención de que le pidieron a las que sí tenían aceite. Exactamente. O sea, a veces yo creo que nosotros ponemos en juego las cosas de Dios. O sea, y qué bueno que ninguna se dio. O sea, que en ese ejemplo como que ninguna dijo, está bien, te voy a dar un poco como para congraciarse con esa novia o con esa virgen. Que pudiese catalogarse como que egoísmo, como que no te quiero como dar. Que, wow, no me diste de tu aceite para yo poder salvarme también. Tú no tienes amor en tu corazón. Importante aquí, o sea, lo que siempre se dice, la salvación es individual. O sea, tú tienes que procurar tu salvación. Tú no puedes pedir que por la salvación de otro te alcance a ti. O sea, esa persona puede orar por ti, que en ese caso ella te dijo cómo buscar, dónde está la fuente. Sí. Lamentablemente llegaste tarde. Y llegaste tarde a la fuente porque fuiste a buscarlo fuera de tiempo. Entonces, ese es como que el mensaje también que está ahí, como que estará percibido, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Si nadie sabe el día ni la hora, significa que tenemos que estar preparados en todo tiempo. Pero el tema de que esas personas fueron firmes, dijeron, no, es que yo no voy a poner en juego estar con mi amado porque tú no estuviste a tiempo. Y ahí no sé, aunque pareciera un acto de egoísmo, ahí se ve realmente una persona que tiene sus prioridades muy claras. La identidad muy clara también. Correcto. O sea, al final del día, mira, yo lamento mucho esta situación. Yo creo que todos aquí, nadie quisiera que ningún ser cercano
ni nadie. Yo no quisiera que nadie se pierda. Yo quisiera que todo el mundo que se salve. Pero la salvación es individual y todo el mundo tiene libertad a ese camino que el Señor nos ha dado como instrucción. Pero hay, digamos que hay un precio que pagar, y el precio que pagar es estar justamente día y noche precavido, buscando tener ese aceite para que la llama no se apague. Así es. Viendo otro contexto que pude encontrar, dice, estas lámparas son nuestros testimonios y no pueden arder sin aceite. Para poder obtener aceite debe ser algo machacado. Lo que urgentemente hace falta en nuestros días son lámparas que puedan alumbrar ardientemente en vida y en sana doctrina. O sea, ¿qué se refiere esto? Nuestro testimonio de vida también, de ser personas diligentes y mostrarnos como ese reflejo de Cristo, es lo que nosotros utilizamos para poder, o sea, lo que debemos tener para poder agradar al novio cuando venga. Porque si nosotros no estamos en constante búsqueda, en constante intimidad, pues entonces nosotros vamos a ser ese lugar seco donde no se va a complacer el novio cuando venga por su remanente, por su iglesia. Y qué fuerte que le diga, nunca os conocí. Porque hay muchas personas que entienden que conocen a Dios, a Dios, que están donde deben estar. Y a veces uno apela como que Dios me va a perdonar eso. Dios me va a perdonar. Sí, evidentemente el Señor te perdona todo. Pero va a llegar un momento en que ya como dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, ya como que definitivamente hay un momento en el que lamentablemente ese portal se va a cerrar. Ese portal de gracia que hoy tenemos, lamentablemente va a llegar hasta un día. Ahí se cierra precisamente la dispensación de la gracia. Correcto. Eso es correcto. Yo quisiera, no sé si nos da el tiempo, pero de verdad que, o sea, como que ahora leyendo un poquito, quisiera como leer este pasaje, porque tú mencionaste algo donde dice que no se sabe ni el día ni la hora. Y quiero como que leamos rápidamente como esos versículos subsiguientes, para que podamos como aterrizar un poquito lo que estamos hablando. Eso está en Mateo 24, del versículo 36 en adelante. Dice, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, o sea, ni Jesús. Solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús, será como en los días en que vivió Noé. Recordemos a Noé y el arca. Dice, en aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, en su segunda venida. En esos días los hombres estarán trabajando en un terreno, y uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. O sea, aquí hay un mandato, o sea, Él está poniendo un panorama, allanando como el terreno. Señores, recuérdense lo que pasó en los días de Noé. Y para que la gente sepa, Noé duró con el arca abierta, esperando que la gente entrara 7 días. Eso es así. Y la gente estaba, como dice este pasaje, dándose en casamiento, haciendo sus quehaceres diarios, en borracheras, en las cosas cotidianas, entretenidos. No hicieron caso al llamado. No hicieron caso al llamado. Así como en los días de Noé, va a pasar el tiempo en el que viene el Señor. Y dice, por lo tanto, ustedes manténganse alerta. O sea, hay un llamado a que tenemos que estar apercibidos para ese día. Y dice, y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a la hora que viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos esperada. ¿Quién es, pues, el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a su siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regrese lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo
y dice a sí mismo: mi señor se va a demorar, comienza a pegarle a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros. Su señor volverá el día en que menos lo espere, a la hora en que menos lo imagine. Lo cortará en pedazos, como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes. O sea, fíjense el contraste que da entre la persona que se prepara y en que está a la expectativa de que el Señor venga, y el que simplemente lo toma por tardanza. Uh-huh. Así es. Ese punto y ese es el punto. Uh-huh. Ese es el punto. ¿Por qué? Ahí porque llega la gente se rezaga. Y como que la gente se confía en sí mismo. Que Cristo viene. Sí, pero tienen 40, 50 años. Desde que yo nací estoy escuchando que Cristo viene. Hay que tener una convicción muy clara de que eso es algo que realmente va a pasar. Así como usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo ha creído y lo ha confesado, pues entonces también tiene que creer en su pronta venida y en la preparación. Porque ciertamente el mensaje es un mensaje de salvación, para que estemos listos para salvarnos. Claro. Pero también es un tema de preparación, de que no nos quedemos dormidos, una advertencia. Sin estar conscientes de cómo está nuestra condición espiritual. Nosotros no podemos ser el monkey see, monkey do. Usted tiene que ser diligente en hacer de su vida espiritual una vida que, como decía Ricky, rebosada. O sea, la lámpara tiene que estar rebosada. La palabra de Dios habla de distintos tipos de envase. Habla del vaso de barro, habla de donde se vierte el vino, y también habla de la lámpara. Entonces, del cántaro. Entonces, el Señor nos está comparando con algo que debe siempre estar lleno. ¿Lleno de qué? Hay que revisar lleno de qué. ¿Por qué? Porque en el momento que usted necesite, o el Señor necesite, o vaya a revisar ese depósito que hay en usted, ¿qué es lo que va a encontrar? Aceite recalentado, aceite viejo, una lámpara seca, vacía. Debe ser aceite fresco y debe estar rebosado para que en ese momento en el que el Señor le permite estar en reposo o en descanso, no significa que usted tenga un descuido espiritual que le implique pérdida de cosas importantes, como es la salvación, a lo que estamos verdaderamente llamados. Eso puede pasar también en el ámbito secular, donde usted ve a otra persona que es diligente, que es trabajadora, que se dedica, que avanza, que hace cosas para lograr alcanzar sus objetivos y metas, y posteriormente ve los resultados. Usted dice, bueno, será suerte, pero no es tanto el tema de la suerte, es un tema de ser diligentes, de ser prudentes, de ser sabios. Claro. Porque proactivos entre la sabiduría y lo necio, porque la palabra habla de ese tipo de personas, nosotros debemos procurar ser sabios. Y la sabiduría es esa llenura de Dios, donde nosotros podemos caminar en esa confianza de que si llega un tiempo de descanso y de dormirse, ya se durmieron, pero no se durmieron con relación a su vida espiritual. A la buena de Dios, como dicen. A la buena de Dios, y como que me encontraron en buen dominicano asando batata. Tú sabes que algo que me gusta mucho es que, como tú bien mencionas, que mencionaste la parte secular, al final del día, lo mejor que tiene la palabra de Dios es que es un libro de principios que se aplican en la vida espiritual como en la vida cotidiana. Manual de vida. Es un manual de vida. Y algo que me llama la atención, que como Ricky decía, tanto en el pasaje de la parábola de las vírgenes como el que tú leías del obrero, ¿no? que trabajaba para el Señor, en ambos casos habla de que el Señor se tardaba. Como que lo dieron como que tardaba el Señor. Pero la palabra dice que el Señor no tarda en su venida, sino que lo que está esperando, dando chance porque Él quiere que todos todo el mundo se vengan al arrepentimiento. Entonces, mira qué contradicción, que el Señor dando chance para que más personas vengan a Él. Para que muchos de lo que están pensando es que el Señor no viene, déjame desbaratar la casa. Cuento de camino, mire, o sea, eso es totalmente contradictorio. Dando chance para que el evangelio siga siendo llevado, se propague a la gran comisión, dando chance para que lavemos nuestra vestidura. Como dice en el libro de Apocalipsis, dando chance a que todo el mundo ponga su cuenta clara. Pero dice la palabra también que por causa de sus santos, Él acortará los días. Los días serán acordados. Nosotros estamos pensando que falta un infinito. Señores, los tiempos se están acortando. Estamos viendo reflejo de ciertas cosas que están pasando y debemos ser prudentes y tener nuestra lámpara llena de aceite. Y quiero como, por lo menos de mi parte, como terminar con esta nota. Porque esto lo decimos con mucha empatía y con mucho
amor Sí. hacia las personas, principalmente hacia el pueblo de Dios, el que se considera cristiano, el que se considera que es parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y que está ahí adentro. Señores, la Biblia se cansa de llamarnos la atención y de hacer una distinción entre el trigo y la cizaña. Si usted va al texto apocalíptico, cuando el Señor venga, es muy claro y es muy evidente que Él es el que va a dividir y le va a enviar al ángel a que separe entre el trigo y la cizaña, pero Él permite que crezcan que juntos. el trigo y la cizaña crezcan juntos. Así es. Entonces, ese pasaje donde se da esa separación entre el trigo y la cizaña, precisamente responde a lo que dice Mateo 24, que es lo que estamos leyendo. Uh-huh. El momento en el cual el Señor va a venir y esas 5 imprudentes, esas 5 vírgenes imprudentes, no van a estar preparadas. Y fíjense que es tanto así donde el Señor dice, no las conozco, yo no las conocí. Entonces, es algo doloroso para nosotros. Sí. Porque esos son los que están sentados al lado de nosotros, esos son nuestros hermanos. Claro. Esos son la gente que está al lado de uno, o Dios nos libre, cualquiera de nosotros. Eso es así. No, O sea, reprenda eso, varón. Así no. Dios nos libre. Dios nos libre. Claro, pues uno no lo quiere, pero la realidad es que la palabra es muy clara en ese punto de que uno tiene que estar preparado. Ciertamente. Y es muy importante que la gente entienda que el evangelio se trata de entender esto. Sí. Y no necesariamente de la autorrealización, como mucha gente toma el evangelio. Y eso es clave, porque cuando tenemos la mirada enfocada en lo que va a venir, en la eternidad, entonces realmente todas las cosas se alinean, señores. Eso es así. Amén. Eso es así. Bueno, de mi parte, hacer una reflexión en el sentido de analizar cómo están nuestras vidas en el Señor, si realmente estamos manteniendo esa llama, pero no de un punto de vista como religioso, Nada que que ver. si estoy yendo a la Ni iglesia tampoco la cantidad sobre de veces, espiritualizarlo. ni sobre es un tema de espiritualizarlo. relación. Es un tema de, óyeme, párate un espejo, sé sincero contigo mismo. Sí. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo realmente estoy a la altura del llamado que se me ha hecho? Eso es ¿Realmente así. estoy peleando la buena batalla? ¿Qué estoy haciendo en el reino? ¿Cuál es mi posición ahora Estoy mismo en el solamente reino? ocupando una silla. Correcto. O sea, yo creo que es un llamado a autorreflexionar nuestra posición en el Señor hoy en día. Bueno, Amén. señores, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esto es otra entrega de Vivir con Fe. Aproveche este mensaje para compartirlo con otra persona. Pero sobre todo, como decía Iván, de nosotros mirarnos en un espejo En el y hacer espejo una de Cristo. autoevaluación de cómo está mi vida en el Señor. Amén. Porque al final del día, nosotros queremos verlo a usted cuando lleguemos al día de la eternidad. Y renueve su barbete con tiempo, no lo dejen como yo. Bendiciones a todos.